Cinematic. Bienvenidos a Cinematic, un espacio en el que hablamos sobre comunicación interna con nuestros compañeros, nuestros peers, que se dice ahora tanto, con todas las personas que trabajan en nuestro entorno y con nuestros clientes, es decir, comunicación externa en el ámbito de las matemáticas, el arte, la tecnología, la ingeniería y la ciencia. Soy Diego Marqueta, consultor y formador en comunicación eficiente y presentaciones. Hoy tenemos a un invitado que no solamente es ingeniero industrial, sino que además representa a todos los que somos ingenieros industriales, dado que es el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Me van a permitir que el resto de compañeros que no estén en el paraguas del Colegio de Ingenieros también se sientan representados por César Franco. ¿Cómo estás, César? Cuéntanos quién eres. Hola Diego, muy buenas, encantado de estar aquí contigo y con todos tus oyentes. Soy, como bien has dicho, en primer lugar ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, la clásica escuela de la castellana para los viejos del lugar. Llevo toda mi vida dedicado al mundo de la consultoría en el sector de los sistemas de información, las famosas TIC de ahora mismo, que antes era casi la informática. Y bueno, también llevo toda la vida metido dentro del mundo de asociaciones, de movimiento de compañeros dentro del mundo de la ingeniería industrial, y que fue como de una forma u otra terminé en el colegio, hasta que un día me pidieron dar el paso adelante, lo di y aquí estamos. ¿Y para qué te dedicas a la ingeniería industrial? A ver, caí en la ingeniería industrial, aunque suene mal decirlo, un poquito por descarte. Es decir, yo tenía muy claro lo que no quería, ¿de acuerdo? También tenía muy claro las cosas que querían. Y de todas las carreras a las cuales podía optar, la ingeniería industrial fue la que más flexibilidad me dio. O sea, yo vi el abanico de las ingenierías, igual en aquel momento la que estaba más de moda era la ingeniería de las telecomunicaciones, todo el mundo quería entrar en Telefónica, todo el mundo quería ayudar a desplegar las nuevas redes, pero yo también al mirar la ingeniería industrial sí que vi que me permitía dedicarme al mundo de las TIC, o meterme en el mundo de la automoción, o ir al mundo de la ingeniería química, y me daba esa flexibilidad para evolucionar a medida que fuera evolucionando profesionalmente, que igual cuando vas a una ingeniería un poquito más específica te cuesta un poquito más. Al final luego la vida siempre da muchas vueltas y es fácil pasar de un sitio a otro, pero la ingeniería industrial me da esa flexibilidad de partida que igual otras carreras lo tenían un poco más complicado. No solamente estoy de acuerdo, sino que además me voy a permitir añadir un punto adicional. Yo en su momento también me interesé por la ingeniería de telecomunicación, pero mis motivos eran más prosaicos. Es decir, yo me daba cuenta que todas las mamás de las niñas lo que querían era un yerno ingeniero teleco, porque parece que como telecomunicación es polisílaba, pues bueno, como que suena más ingeniero. Entonces dije, oye, yo lo tengo muy claro, a mí eso también me tiraba, pero bueno, los argumentos que tú has dado también pesaron, ¿vale? Pero No lo sé, yo sinceramente te puedo decir que esa era la menor de mis preocupaciones cuando tuve que elegir la carrera. mía era la mayor. Dicho esto, ¿ves? En este contraste es donde se genera la riqueza, amigo César. Mira, además, el tema de telecomunicación, que creo que está muy en boga, porque ayer saltó la noticia de que los chinos han establecido comunicación cuántica, ¿no? Con dos puntos diferentes Uh-huh, en Tierra con satélite en el espacio, ¿no? Y claro, uh-huh. viendo cómo comunica algunos de nuestros compañeros, o muchos de nuestros compañeros, nosotros mismos, es decir, los ingenieros, a la hora de comunicar, parece que podamos incluso reírnos de la polarización de fotones. Es decir, eso de mezclar lo que decimos con otra señal para que al final no te pueda decodificar nadie, que no te lo pueda cazar nadie, creo que somos expertos a veces. Y tú lo habrás visto en algún caso. Sí, pero ahí se juntan dos cosas, como diría mi padre, se junta el hambre con las ganas de comer. Es decir, por un lado, estamos muy acostumbrados a vivir el mundo de la técnica, y en el mundo de la técnica entre nosotros nos entendemos.
¿para qué vamos a salir de ahí? Cuando yo hablo contigo, hablamos de fotones y de comunicación cuántica y nos entendemos. Pero claro, el mundo no es solo ingeniería y es donde todos tenemos que dar el salto, ¿de acuerdo? Para que realmente la ingeniería esté en boca de todos, tenemos que aprender de alguna forma a traducir, a adaptarnos a la persona con la cual queremos comunicarnos para que realmente nos entienda. Pero no solo por un tema de poder explicarnos y que nos comprenda, sino que al final todo lo que nosotros desarrollamos es para algo y es para alguien. Y esas personas que van a recibir nuestros servicios, que van a recibir nuestros productos, para los cuales trabajamos, que pueden ser nuestros clientes o que pueden ser nuestros jefes, necesitamos transmitir para qué sirve lo que estamos haciendo. Bingo. Es que además es la pregunta que a mí más me gusta, la del para qué. Porque cuando tú preguntas por qué, pues puedes dar muchas razones. Pero generalmente cuando preguntas a alguien para qué se hace esto, primero te obligas a ponerte en el lenguaje de la persona que tienes delante, es decir, darle ese propósito, y además suele ser único. Es decir, el para qué, puedes tener muchas ventajas de algo, pero el objetivo de que se haga un sistema, un proceso, un proyecto es muy concreto. Y además tú vienes del entorno de las TIC, entonces seguro que habrás visto algún caso, me imagino, César, en el que algo que tú ves muy concreto, muy claro y con un objetivo muy concreto, para tu cliente, que a lo mejor es el responsable de compras o es el responsable de logística, no lo sé, pues no lo es tanto. En algún caso no, te diría en prácticamente todo. Si tú coges vamos a decir, cualquier libro de informática de los años casi 80, ¿de acuerdo? Y donde habla de los usuarios, ya ahí puedes decir, es que los usuarios, o sea, los programadores no entienden a los usuarios, hay un problema de comunicación, hablan lenguajes distintos. Estamos hablando de los años 80, principios de los 90, y eso si lo trasladas a día de hoy, en muchos casos también se mantiene. De hecho, uno de los motivos y una de las grandes ventajas que tienen los nuevos sistemas de desarrollo, todo el tema de Agile, el tema de Scrum, que está en boca de todos, es que precisamente lo que te permite es llegar mucho antes y llegar mucho más rápido al usuario. Es decir, que el usuario no se tire un año para decir, esto es lo que me pediste, llevamos un año trabajando encerrados aquí en una habitación, una caja negra sin ventanas al exterior, aquí lo tienes. No, eso es lo que tenemos que evitar. Y en esa comunicación continua con el usuario es una de las grandes ventajas y uno de los grandes motivos por los cuales todas estas nuevas tecnologías ágiles te permite realmente un punto de realimentación muchísimo más rápida con los usuarios, ¿vale? Ese sería el primer punto. El segundo punto, y eso es otra de las cosas más bonitas que tiene la carrera si se sabe aprovechar bien, que no todo el mundo luego al final lo consigue aprovechar, es que te permite abstraer del qué estás haciendo al para qué lo estás haciendo. Es decir, yo puedo ser una persona maravillosa programando en 27 lenguajes de programación. Si mi objetivo es hacer el código más bonito, el lenguaje más potente, el mayor número de cosas que proceso por segundo, ¿de acuerdo? De poco me sirve si no soy capaz de decir, espera un segundo, lo que estoy desarrollando es un programa de logística, es una aplicación para hospitales, es un tema para optimizar el transporte y al final todo lo que estoy desarrollando lo estoy desarrollando al servicio de... Entonces lo primero que necesito saber es entender qué es lo que quiere el cliente y poder comunicarme con él. El resto sí lo irá acompañando, es decir, la técnica tiene que ayudar a solucionar problemas. Está muy bien el desarrollo de la técnica por la técnica, pero ahí ya nos meteríamos más en el mundo casi de las ciencias puras, donde yo lo que quiero es que avance la tecnología en inteligencia artificial, en Big Data. ¿Por qué? Porque, o incluso ahora que hablamos de telecomunicaciones, en 5G, porque eso me va a abrir muchos casos de uso, muchas cosas en las cuales incluso ahora mismo no puedo pensar para qué pueden servir. Entonces yo avanzo en la tecnología, pero realmente que una tecnología suponga un impacto implica el encontrar esos casos de uso. O sea, no vale la tecnología por la tecnología. Muchas veces nos hemos encontrado tecnologías maravillosas, adelantadas a su tiempo y que se han quedado en un cajón. O que las hemos rescatado a los 10 años diciendo, esto qué maravilloso que es. ¿Por qué? Porque ahora encuentro la aplicación. De hecho, eso lo dice al final el tiempo. Es decir, si esa tecnología sirve o no para algo, o si ha llegado para quedarse. Por eso me hace tanta gracia cuando la gente dice, bueno, innovación disruptiva, que es el adjetivo de moda, disruptivo. Digo, pero vamos a ver, eso no lo dices tú, eso lo va a decir primero el tiempo.
y en consecuencia lo va a decir el mercado, ¿vale? Pero muchas veces nos gusta en la comunicación técnica utilizar palabras que ahora como pues parece que tu proyecto, tu startup no vale nada si no es disruptivo. Pero si es que es imposible, si todo fuera disruptivo nos parábamos. O sea, disruptivo es aquello que cambia las reglas del juego y que hace que el 90% de los jugadores del mercado se queden atrás. Hay una cosa que has dicho que me parece formidable. Has hablado, por ejemplo, en hospitales. Tú en tu posición de decano. La palabra decano, que suena universitario, pero básicamente tú eres como el presi, el director del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, por hablarlo en términos más prosaicos. Tú has vivido muy de cerca la configuración de IFEMA como hospital durante esta crisis, esta pandemia de COVID-19. Estoy convencido de que ahí has tenido una experiencia de primera mano con Juan José, ¿no? Con el compañero ingeniero que le ha llevado a cabo esto, acerca de cómo contar a los ciudadanos qué es lo que se estaba haciendo. Te cuento, porque, a ver, me hubiera gustado poder hacer mucho más y una de las ventajas de estar donde estábamos es que de alguna forma estábamos en el centro, pero claro, también estábamos confinados, con lo cual yo no tenía no estaba trabajando en IFEMA, no es mi trabajo, no me obligaba a estar allí. Naturalmente. ¿De acuerdo? Pero sí que estaba en una posición privilegiada porque lo que sí que podíamos hacer desde el colegio es conectar distintas iniciativas y canalizar los esfuerzos y ayudar a difundir lo que estaba ocurriendo. Desde la perspectiva del IFEMA te diría, y además en el caso de Juanjo, que es una persona muy práctica y en ese caso es muy ingenieril, lo primero no fue comunicar, lo primero fue resolver el problema. Muy bien. ¿De acuerdo? Es un tema que tenemos que tener muy claro. Había un problema muy grave y que tenía que ser solucionado, y ahí la comunicación sí que pasa a segundo plano. Lo primero que hay que hacer es asegurar que están los medios, las personas y los recursos necesarios para montar en cuestión de horas, en 48 horas, la infraestructura para poder tener, pues en menos de una semana, casi 1.500 camas funcionando. Acuérdate que a principios de febrero la noticia era que en España se tardaban 10 años en montar un hospital y en China lo hacían en 10 días. Pues aquí es que lo hemos hecho en cuestión de horas y además un hospital bastante más complejo y bastante más complicado que la parte de lo que estaba montando en su momento en Wuhan. Entonces, lo primero y ante todo, en el caso de un tema tan crítico como fue el tema de IFEMA, era solucionar el problema. La comunicación ha venido después, es decir, que es un tema también importante. Hay una vieja máxima dentro de la parte de la comunicación, y es que lo que no se cuenta no existe. Y es otra de las cosas que hemos tenido que hacer. Es decir, una vez que estaba el problema, no voy a decir solucionado, pero sí encarrilado, estabilizado, sí. Estabilizado, es donde ya nos hemos tenido que poner desde el colegio a contar y a comunicar cuál es la labor de los ingenieros, cuál es la labor del hospital, cuál es la labor de todo el equipo que ha ayudado a poner aquello en marcha, tanto en el hospital de IFEMA como en el resto de hospitales de Madrid, donde se ha hecho una labor muy intensa y muy necesaria en estos tiempos. No, estoy completamente de acuerdo, es decir, no soy un talibán de la comunicación, es decir, lo que no puede ser es lo primero empezar a lanzar a los cuatro vientos lo que se va a hacer, lo que no, a ver, pues entonces empieza a ser vender humo. Aquí de lo que se trata es de estabilizar, estandarizar y después mejorar, y dentro de ese mejorar está el cómo comunicarlo. O sea, creo que son pasos que quizá las estructuras mentales de la ingeniería también ayuda, ¿no? El saber cuáles son esos pasos lógicos, qué es lo primero que hay que hacer, hay un problema o no hay un problema, cuál es la causa raíz, atacarla de primeras, comprobar que funciona, etcétera, ¿no? Ahora, ahí en tiempos normales lo que dicen todos los estrategas de la comunicación es que hay que contar que vas a hacer algo, hay que contar que lo estás haciendo y hay que contar que lo has hecho para que la gente se entere. Pero es que no estamos viviendo tiempos normales. Correcto. Oye, ¿y el mayor desafío que tú te has visto no solamente en este aspecto del hospital, ¿no? Sino tú desde tu atalaya, si me permites decirlo así, como decano del Colegio de Ingenieros, ¿cuál sería una anécdota o un desafío que hayas visto en el ámbito de comunicación, algo que hayas visto que ha habido que hacer un cambio radical, o que lo hayas visto tú o en algún compañero a la hora de contar las cosas, a la hora de comunicar?
Te diría que ha sido un camino. O sea, no hay nada aquello de tenemos de repente una muralla, señores, vamos a ariete contra él hasta derribarla. No, es un tema de nos gustaría desde el colegio y desde la ingeniería empezar a comunicar, sabemos a dónde queremos que llegar y el objetivo es ir poco a poco dando pasitos para que de repente esto es como cuando empiezas a subir una montaña, te dan las 9 de la mañana, tú vas paseando tranquilamente por el monte, parece que llevas 2, 3 horas, no ha pasado nada, que no has subido, pero de repente llega un momento a media mañana donde estás arriba de la montaña, donde miras para abajo y dices, joder, si todo el día andando al final ha servido. No hay ningún paso concreto que te digas, es que este ha sido lo que realmente ha cambiado o ha supuesto la diferencia, sino ha sido todo el camino que hemos recorrido lo que ha supuesto una gran diferencia. Y yo eso es una de las cosas que tenía clara, pues llevo en el colegio como decano 2 años y medio, tres, bueno, sí, tres años y algo. Y uno de los objetivos principales era cambiar la comunicación. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados siempre a comunicar para nosotros. Y tenemos cambiado de comunicar para nosotros a comunicar hacia la sociedad. ¿Por qué? Porque si yo comunico para qué sirve la ingeniería industrial, significará que mis compañeros verán que el colegio sirve para algo. ¿De acuerdo? Significará que los chavales que están ahora mismo en la escuela, en el colegio, diciendo qué es lo que quiero hacer de mayor y no saben o nadie les cuenta porque es mucho más sencillo cuando se hacen las clases sobre las profesiones, pues que vaya un policía, que vaya un bombero, que vaya un periodista, Sí. que vaya un médico a contarles de qué quiere ser de mayor. Pero un ingeniero, cuando muchas veces nos pasamos todo el día en laboratorios, entre papeles, en programas de ordenador, contarle lo que hacemos a los chavales y decirles que eso es atractivo y que ahí hay una carrera donde pueden cambiar el mundo, a veces se hace muy complicado. Entonces esa carrera de comunicación ha sido un tema de comunicar cada vez más hacia la sociedad y comunicar no solo qué es lo que hacemos, sino para qué lo hacemos y que en casi todos los aspectos de lo que estamos desarrollando hay ingenieros por detrás. Bien pueda ser en caso ahora mismo de COVID con tema de los hospitales, donde no solo hay sanitarios, no solo hay policías, no solo hay celadores, sino que también hay ingenieros asegurando que todo aquello esté funcionando, pero en todos y cada uno de los aspectos y en todos y cada una de las fases de la vida, al final hay ingenieros por detrás diseñando pues hasta los cacharritos que estamos utilizando para tener esta conversación. Bingo. Además nos pasa como en el ámbito de la seguridad, que solamente se habla de la ingeniería cuando falla, lo cual tiene una lectura positiva, y es que como nunca se habla, significa que todo suele funcionar bien. Y la gente no ve, si nos pusiéramos las gafas de Matrix, y pudiéramos ver lo que realmente está sucediendo, los procesos, etcétera, y todo funciona perfectamente para que tú le des al botón y se encienda la luz, le des al grifo y salga el agua, haya caudal de agua, etcétera, el termostato funcione, etcétera. Y solo cuando no funcionan las cosas es cuando nos damos cuenta. Claro, sí, ahí tenemos también otro hándicap para comunicar a nivel de ingeniería, y es que cada vez más, pero esto es un tema que ha ocurrido en los últimos 30 años como poco, pero cada vez más el trabajo de ingeniería es un trabajo en equipo. No hay estrellas. En casi cualquier otra profesión, es decir, tienes cocineros estrellas, tienes jueces muy mediáticos, tienes incluso arquitectos que deslumbran. No hay ingenieros estrella porque el trabajo de ingeniería cada vez es tan complicado. Hablabas antes de la telecomunicación cuántica, que no hay una sola persona, por muy lista, por muy inteligente, por muy superdotada que sea, que lo pueda abordar todo dentro de un proyecto. Entonces son más equipos, y en ese equipo es donde al final nos faltan ingenieros estrella y sobre todo comunicadores estrella, porque muchas veces nos cuesta poder contar hacia afuera lo que hacemos, porque es que muchas veces ni nos interesa, estamos demasiado enfocados en solventar los problemas tecnológicos y resolver el siguiente paso de esa ecuación como para ponernos a comunicar.
y es un problema que tenemos a veces. Hace 3-4 semanas en un newsletter que yo circulo hablaba precisamente de... El título decía nombra a un ingeniero famoso. Y el título no era por casualidad, ninguno de los títulos que ponemos por casualidad, ¿no? Nombra a un ingeniero famoso, porque nombrar un arquitecto famoso es, como bien has dicho, sí que se puede. Nombrar en diferentes disciplinas, ¿no? Pero, es decir, nombra a un ingeniero famoso. Aprovechaba para hacer un pequeño homenaje a Eduardo Torroja, ¿no? Y bueno, claro, con la broma de su nieta y tal, de Mecano. Pero es que ahí la segunda derivada es y que esté vivo. Y que esté vivo. Es verdad, es que desde hace cosa de 50, 60 años la ingeniería, lo dices bien, estábamos compartimentados, especializados y que necesitamos unos de los otros para poder llevar a cabo, no sé, quizá incluso en el ámbito de las periciales. Aquí hablo como perito judicial, ¿no? Nunca puedes solamente confiar en tu especialidad porque se interconectan elementos. Hay una parte que tendrá que ver pues con condensadores, otra parte que tendrá que ver más con los elementos de control, otro con lo que es la chapa en sí de una unidad de tratamiento de aire, pero claro, necesitarás alguien que te hable de una parte de urbanismo, necesitarás de alguien que te hable de una parte de gestión de cómo es ese hospital, etcétera. Como decano, ¿tú qué estás viendo diferente en la ingeniería? ¿Qué elementos has descubierto en nuestra profesión? Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de gestión o incluso humano, que no te hubieses imaginado antes de llegar al puesto de decano. Pues te diría, y además una de las cosas que he estado trabajando en colaboración con alguna escuela es realmente en ver y conocer dónde están nuestros compañeros, porque al final eso es uno de los grandes desconocidos, es decir, ¿qué hacen los ingenieros? ¿Dónde están? ¿Y qué les interesa? Cuando vas a hablar con los chavales en la escuela para decir, oye, mira, es que un ingeniero puede hacer esto, lo bueno es tener referencias. A medida que vas poco a poco navegando en el mundo de por dónde están haciendo nuestros compañeros, podrías ver que hay ingenieros industriales trabajando en todas las grandes empresas, y muchos de ellos en grandísimos puestos de dirección y con muchísima responsabilidad. Posiblemente nos gustaría encontrar más directores generales de empresas que fueran ingenieros industriales o incluso más ministros, porque en la parte de política sí que es cierto que igual faltan técnicos en general y no voy a entrar en detalle. Pero sí que es cierto que vas descubriendo como poco a poco hay muchos compañeros que están desarrollando puestos de mucha responsabilidad en todas las empresas de nuestro país, incluso fuera de nuestras fronteras, y que es gente que está poquito a poco ayudando a cambiar el mundo y poniendo su granito de arena. Además que bueno, yo estudié con el plan del 94 en la escuela, cuando se llamaba Centro Politécnico Superior de Ingeniería, ¿no? en Zaragoza. Y en el plan del 94 había hasta 10 especialidades, ¿no? Entonces, lo que antes era o mecánicos o eléctricos, pues se abrió a una pléyade. Yo, por ejemplo, yo hice dos, ¿no? Diseño de máquinas y vehículos y organización industrial. Pero es un conjunto de especializaciones que primero hace que nos necesitemos más unos a otros, todo hay que decirlo, pero es que también permite ayudar a la sociedad en más ámbitos o con una mayor destreza, ¿no? Entonces creo que eso también ha ayudado a que se pueda abordar determinadas áreas de responsabilidad. Porque hasta hace no mucho, si tú querías llegar muy arriba, que sé yo, hace mucho tiempo que no trabajo en empresas, tuve mi despacho desde hace años, pero desde que se tiene este tipo de especialidad, antes, por ejemplo, solamente llegaban muy arriba la gente de marketing. Es decir, si tú mirabas el currículum de una persona que sea el presidente de la compañía, pues bueno, venía generalmente del ámbito del marketing, ¿vale? Del marketing o de las finanzas. Parece que ahora hay una cierta, yo no sé si llamarlo tecnocracia, o hay una cierta sensibilidad acerca de la visión transversal que tiene un ingeniero. Que a veces es un mantra, pero creo que es bastante cierta. Sí, pero te diría que no tanto por capacidades, porque las capacidades de los ingenieros siempre han estado ahí, siempre hemos podido hacerlo, sino también a veces por el interés, y adicionalmente tenemos un problema,
y eso sí que te diría que es un problema país, que en el mundo anglosajón no se da tanto, o al menos esa es mi experiencia. Eh, si tú quieres evolucionar como técnico en cualquier empresa, es muy fácil que enseguida te encuentres un tope. ¿Por qué? Porque el mejor técnico dentro de una rama, el mejor especialista dentro de una rama concreta, al final incluso dentro de las empresas tiene un tope. Dice, oye, mira, tú al final te dedicas a este problema, eres un técnico que sí, que estás muy reconocido, pero sigues siendo técnico. En España, para mejorar y para evolucionar, necesitas dar el salto a la gestión de proyectos, el salto a la venta, el salto a la dirección, con lo cual en muchos casos tienes que la disyuntiva de qué es lo que hago, me dedico a lo que sé hacer y lo que hago bien y lo que me gusta, que es solucionar problemas técnicos, o me dedico a la gestión, con lo cual pues hacemos a veces hacemos cometemos dos errores, y es eliminamos grandísimos técnicos y grandísimos profesionales de las empresas y creamos gestores a veces buenos y a veces no tanto en función del propio interés. Si tú cuando vas por ahí fuera, sí que es cierto que en un país anglosajón, a una persona que se convierte en un referente mundial dentro de una determinada área de tecnología, vamos, puede cobrar incluso más que un director general. Pero alguno dirá, bueno, pero es que no olvidemos el principio de Peter por el cual una persona tiende a evolucionar y a subir en el escalafón tanto hasta volverse un inútil absoluto. Prueba de ello es que empiezas trabajando, luego trabajas, vas a alguna reunión, luego trabajas un poco, vas a reunión y a comidas, y al final solo vas yendo a comidas, ¿no? El modelo del sobre. El modelo del sobre, efectivamente, ¿no? Entonces al final solamente vas a comidas y viajas. Entonces, que yo creo que tú estás un poco ahí a lo mejor, ¿o qué, César? Tú que eres ya súper jefazo de la ingeniería. No, o sea... Para que no nos oye nadie, que no nos oye nadie. Todavía cuando puedo me arremango. Sí. Cuando puedo me arremango y tiro alguna que otra línea. Aunque solo sea para pasar el rato. Genial. A ver, creo que también esa es una cuestión cultural, lo que dices tú. En el mundo anglosajón sí que ese punto de gestión de la venta del proyecto, el ingeniero técnico comercial de alguna manera, aquí sin embargo parece que a los técnicos nos da pampurrias el tema de vender. Parece que es como que le quieres colar algo a alguien, cuando es una figura muy difícilmente sustituible, la de una persona técnica con capacidad de venta de proyecto, porque vender al final es ayudar a un cliente, es darle la mejor solución para su problema exacto. Claro, pero eso necesita aunar muchas habilidades y necesita también desarrollarlas. Es decir, en primer lugar, las propias habilidades técnicas, que ya hemos dicho que yo creo que muchos de nuestros compañeros las tienen, pero luego la segunda parte sería la parte de la comunicación. Y la comunicación en dos áreas: la comunicación verbal y la comunicación escrita. A muchos técnicos nos cuesta comunicarnos, nos cuesta de repente decir, oye, mira, tienes ahí un cliente potencial, cuéntale tu proyecto. Entonces dice, pues, ¿para qué le voy a contar mi proyecto? Si es maravilloso, si es tal, no hace falta venderlo, se vende solo. Y dice, no, es que las cosas no se venden solo, le tienes que enamorar. Sí, señor. O sea, no basta con eso, necesitas enamorarle. O sea, y además no solo una vez, sino de forma continua, porque vas a tener a la competencia intentando hacer eso mismo todos los días. Y luego el comunicarlo por escrito. ¿Por qué? Porque incluso aunque tengas la mejor de las reuniones, lo que termina quedándose es los papeles, esos famosos papeles, esas famosas presentaciones, esos papers que puedes enviar. Entonces en la presentación tú enamoras, tú te aseguras que la persona coge interés, pero necesitas generar la documentación que soporte lo que estás diciendo, y que alguien que no haya podido estar en esa presentación, en esa reunión, se lo mande y dice, mira qué equipo tan maravilloso he encontrado, te mando lo que me han dejado. Y que eso, que va a ser tu tarjeta de visita cuando no estás delante del cliente, permanezca y tenga la calidad suficiente. No sabes lo que ya no voy a decir alegra, César, me emociona lo que estás diciendo, porque a ver, tú ya conoces bien mi trabajo, yo me dedico a ayudar a empresas a que hagan las mejores presentaciones de sus proyectos. Sin embargo, y esto es algo que yo en mis cursos o en mis asistencias no suelo mencionar, la comunicación escrita. Compañeros, aprendamos a escribir,
Menos adjetivos, frases más cortas, lenguaje que se entienda, por favor, la ortografía, la sintaxis, que es muy sencillo, que si viéramos ejercicios nuestros de quinto, de sexto de EGB o el equivalente a secundaria, nos daríamos cuenta de que en muchos aspectos hemos involucionado, hemos ido hacia atrás. Vayamos a las bases, que al final el escribir correctamente, y creo que esto es universal, nos ayuda a que nuestra vida sea mejor. Al final no podemos vivir sin escribir correctamente, y esto es válido para una memoria. Y por eso siempre en determinados ejercicios siempre digo, estoy convencido de que podemos reescribir este artículo, esta memoria, este pliego de condiciones, etcétera, prescindiendo de todo adjetivo, incluso de todo adverbio. Y esto es válido para los email. El buen ingeniero, el buen técnico se le ve por los sustantivos. Es decir, no me digas si esto es rápido o lento, dime que esto va a una propagación de X metros por segundo. Ya dirá el estándar, el mercado o el cliente si eso es rápido o lento. No me digas que algo es innovador. Dime que es un sistema de defensa que solamente tiene hasta ahora Israel y Estados Unidos. Usted dirá si esto es innovador o no. Y esto, no sé tú cómo lo ves, pero a mí cada vez que veo adjetivos y adverbios y demás, oye, escribamos conciso y técnicamente. Claro, pero hay incluso un paso anterior y es cuánto tiempo le dedicas a esa presentación. ¿Por qué? Tú piensas un proyecto muy sencillo, muy rápido, una cosa en la cual le puedes dedicar 3 meses, ¿de acuerdo? Es decir, 3 meses a nivel de una persona, a nivel de un proyecto técnico tampoco es una maravilla. Si eso lo tienes que vender, ¿cuánto tiempo le dedicas de esos 3 meses realmente a preparar esa presentación que te va a decidir si eso que has estado desarrollando vale, no vale, te lo compran o no te lo compran? ¿Un 10%? Un 10% serían 6 días enteros preparando ese momento. ¿De acuerdo? Nos parece suficiente porque es que muchas veces dice, bueno, un 5% son 3 días y tú piensas, joder, 3 días para preparar una presentación. ¿A dónde voy? Sí, nos queremos, claro, nos queremos que eso no da pan. Y vale, al final le dedicas un 1 o un 2% del tiempo del proyecto al momento clave, que es el momento en el cual o el documento que te va a servir para venderlo. Mira, yo en los cursos de presentaciones suelo hacer suelo mencionar el caso de Apple. Previo a una de sus famosas presentaciones, sus famosos eventos, que hacen 1 o 2 al año, uno para desarrolladores y el otro en septiembre para consumidores. Si no han cambiado las cosas, César, si eres de nivel vicepresidente, las 3 semanas anteriores, digo 3 semanas anteriores al evento, tu único trabajo es preparar la presentación, junto con tus asistentes, tengo que decirlo, tiene mucho equipo, salvo que haya sucedido algún evento en fábrica que sea critical to sales o critical to quality, es decir, algo que afecte o a la calidad o consistencia de la fabricación, o que afecte por la razón que sea, una polémica, una campaña de los competidores, etcétera, algo que te vaya a afectar a las ventas. Si no sucede una de esas dos cosas, tu único trabajo en Apple esas 3 semanas es preparar la presentación. ¿Pero por qué? Porque en la hora, 2 horas que va a durar tu parte de la presentación en ese evento, te estás jugando el siguiente año. De ahí le has dado. Punto. Y sin embargo esto los ingenieros no lo vemos. De ahí que siempre... Si es que además esto se nota, César, cuando ves, cuando lo he hablado con tantas personas, ¿no? Ver una diapositiva con todo números, todo líneas, todo tablas, Excel, unas gráficas que no las entiende nadie. Has querido meterlo todo, parece que si no está ahí, no está trabajada la presentación, y entonces has preferido dedicar una tarde a meterlo todo como si fuera ahí una extrusora y que salga ahí todo lo que pueda, en vez de dedicar tiempo precisamente a poner menos, pero que lo poco que pongas al cliente le enamore y le haga unir los puntos. Pero esa simplicidad lleva un rato, lleva un tiempo. Pero para eso hay una cosa maravillosa, y perdóname que hable en inglés, porque es que no dale. es la mejor forma tal. De acuerdo, 2 palabras, backup slides. Bien, si lo llaman los DocuPoint también, sí. Sí. Puedes poner lo que quieras, es decir, si necesitas, tú te encuentras incluso más a gusto con un documento de 100 páginas, inclúyelo, ¿de acuerdo? Pero ponlo en un anexo. Dale ahí, bien. Ponlo en un anexo, utiliza anexo, es decir, oye, mira, yo te voy a dar mi mensaje, sé que tu tiempo es clave, tu tiempo es crítico, con lo cual te lo voy a reducir
en el mínimo disponible. ¿Por qué? Porque si yo no te consigo enamorar en la media hora o en la hora que tengo la presentación, por 200 páginas que te incorpore no te voy a conseguir enamorar, con lo cual voy a enfocarme en enamorarte. Que luego tú necesitas los datos, no te preocupes, yo te los doy. Anexos, ¿cuántos quieres? Los tengo por litros, por kilos o por toneladas. Los podemos medir en la unidad que te dé la gana, ¿de acuerdo? Y yo lo incorporo. ¿Por qué? Porque si necesitas realmente el ver lo que hablábamos de la impedancia del sistema, del análisis de la competencia, yo te lo tengo, ¿de acuerdo? Y eso lo que te da es que si realmente lo que quieres ver es que llevo todo este tiempo trabajando y el trabajo no ha sido en balde, ahí te lo incorporo. Pero eso no es necesario, ¿de acuerdo? Ni suficiente para realmente vender el proyecto. Oye, César, regálanos una idea, regálanos una sugerencia, un consejo, algo que vaya a hacer que nuestra vida comunicando como gente técnica o la vida de las personas que vayan a escucharnos en nuestra comunicación vaya a ser mejor. Yo te diría que siempre que tuviéramos que preparar cualquier presentación, cualquier comunicación hacia un cliente, hacia un proveedor, hacia incluso nuestros jefes, empecemos por el final. Empecemos por ¿qué es lo que quiero obtener? Y en base a eso voy construyendo, ¿vale? Igual puedes terminar haciendo un enfoque de arriba abajo y de abajo arriba. Decir, oye, mira, yo tengo lo que decías antes, 200 cuadros de datos que en algún momento los quiero equivocar. No hay problema. Los incorporas, pero los pones al final de tu presentación. Y sí y solo sí, en ese esquema que tú estás generando, de punto 1 objetivos, punto 2 tal, punto 3, ves que hay alguno en el cual encaje, ya los vas moviendo al cuerpo principal. Pero empieza un esquema, pueden ser 5 puntos, 5 slides, 5 párrafos, qué es lo que quieres contar, y vas buscando la información que soporte eso que tú quieres contar. Igual en la búsqueda de información resulta que te obliga a replantearte alguna de las cosas que querías comunicar, y eso es normal y es hasta bueno, pero si no sabes cuál es la conclusión a la cual quieres llegar con eso que estás preparando, de poco sirve. Lo único que estás haciendo es rellenar presentaciones, rellenar páginas, rellenar tiempo de gente, y no sabes si vas a llegar al sitio al que quieres llegar. Empezar sabiendo a dónde queremos llegar, lo que decía Séneca, ¿no? Quien no sabe dónde va, ningún viento le es favorable. Ha sido genial conversar contigo, César. Estoy convencido de que compañeros ingenieros e incluso gente de otras disciplinas que no tengan nada que ver con la ingeniería han aprendido enorme escuchándote, y desearte todo lo mejor. ¿Cuánto tiempo tienes todavía más como decano? Me quedan un par de añitos más o menos. ¿Se te está haciendo largo o bien? Bien, a ver, lo que pasa es complicado porque al final te diría que esto entra dentro de la parte del ocio. O sea, yo sigo teniendo mi trabajo, que es lo que me da de comer, y habitualmente a mediodía cierro el ordenador en mi puesto de trabajo y abro en el ordenador mi puesto de decano. Entonces, pues al final, quieras que no, mantener el trabajo, mantener el decanato y mantener la vida familiar, pues con 24 horas al día no siempre da. Y me consta que lo haces con la única intención de ayudar, con lo cual humildemente vaya desde aquí mi agradecimiento, César. Gracias por estar con nosotros, y al resto de personas que nos estáis escuchando, os esperamos en una siguiente entrega de Cinematic, en la que hablamos de comunicación interna y externa en el área de las matemáticas, el arte, la tecnología, la ingeniería y la ciencia. Sed buenos y hasta pronto. Cinematic.